Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Se encuentran en otro programa más, Hombres de Valor. Este programa se va a llamar Convirtiéndose en un hombre verdadero de Dios, un hombre verdadero hombre de Dios, perdón. Y gracias a Dios tengo aquí a un invitado aquí de la diócesis de Arlington. Estoy muy agradecido, es mi compadre, un hombre en la fe, un hombre comprometido con su fe, con su familia. Está en Caballeros de Colón y yo quiero que me dé una explicación. Deme una introducción aquí, Kevin. Bueno, muy buenas tardes. Saludos. Gracias por tenerme acá. Para mí es un placer, ¿verdad?, estar en este programa. Y pues nada, mi nombre, como bien lo dijo Alberto, es Kevin Lugo. Yo estoy casado con Yolanda Fon y tenemos 3 hijos. El mayor, Iván Carlos, que tiene 9 años. El del medio, Mateo Andrés, que tiene 6. Y Alonso José, que entonces... que es como somos compadres, ¿verdad? Sí, mi ahijado. Sí. Entonces, Alonso José, que tiene 16 meses ahora mismo. Wow, ¿estás felizmente casado? ¿Cuántos años? Llevamos 11 años casados, gracias a Dios. Wow, Sí. 11 años. Yo tengo 15, te llevo 4. Qué bien, sí. Así es, pues, y entonces, mira, yo quería también decirle a la audiencia que hemos discutido otros documentos temas que lanza Caballeros de Colón. Caballeros de Colón siempre lanza una revistita, una serie de libros de San José, también sobre el hombre. Tienen una organización que se reúnen los sábados aquí en algunas parroquias de la diócesis de Arlington que se llama This Man Is You. Este hombre eres tú, y yo he ido. Caballero Colón tiene una larga historia que el compadre aquí nos va a explicar un poco, y en verdad que los admiro, ¿verdad? Y estamos en el mes Provida, que también los conozco porque han donado como más de 1000 sonogramas alrededor de Estados Unidos, especialmente aquí en Manassas, que es cerca de los estudios, que una clínica de aborto se convirtió en una clínica católica Provida, que fue un milagro de Dios. Pues explícame, Caballeros de Colón, un poco. Sí, pues como bien dijiste, yo llevo alrededor de año y medio más o menos siendo parte de los Caballeros de Colón. Entonces, nada, para dar un dato bastante resumido, ¿no? El padre Michael McGivney, que es quien propulsa los Caballeros de Colón allá para finales de los 1800, en una parroquia en New Haven, Connecticut, Santa María, en New Haven, Connecticut. Él era el vicepárroco de esa parroquia. Y entonces, viendo la necesidad en aquel entonces, pues había muchas como grupos de logias, ¿no? ¿Todavía? Exacto, todavía lo hay, ¿verdad? Pero parece que en aquel momento, pues, había una grave... propagación de esto, y entonces pues veían que para evitar que muchos hombres católicos se metieran a estos grupos, pues él ve esa necesidad y decide crear los Caballeros de Colón, y adicional a eso también, como las condiciones de trabajo en aquel momento no eran las más ideales, ¿verdad? Lamentablemente había muchos hombres que fallecían, y entonces dejaban a esas familias sin ese sustento. Entonces, el padre McGivney, viendo esta necesidad, decide convocar a los hombres de su parroquia y comenzar este grupo para eso mismo, para entonces proveer tanto una formación para estos hombres católica, y a la misma vez proveer ese apoyo a esas familias que se quedaban sin ese sustento de un proveedor, ¿no? Y ahí... ya como para el 1882 es que oficialmente los Caballeros de Colón inician. Y eso, pues, en resumidas cuentas, ¿verdad? Algo así a vuelo de pájaro. No, a mí siempre, hasta el compadre me pregunta, ¿no? ¿Tú estás en Caballero de Colón? En verdad que estuviese, honestamente, que son una organización bien admirable, tienen una larga historia. En la cristiada estuvieron ayudando a los cristeros. También el fundador, este sacerdote, su causa está abierta, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. Y honestamente que sí, tiene una larga historia. La Basílica de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de nosotros, de Estados Unidos, también han donado muchas capillas. Hay más de 60 capillas en la Basílica de Washington, D.C. También tengo entendido también que el santuario de San Juan Pablo II, ellos también fueron gran parte de eso.
Y como había dicho, en el movimiento Pro Vida siempre han estado ayudando en lo que pueden y siempre los veo por ahí. Los vi en la Marcha por la Vida también, también los vi. Honestamente que es un grupo muy bueno y como había dicho, ellos lanzan formación, ¿verdad? A los varones especialmente. Estos tiempos más que nunca se necesitan una organización como Caballeros de Colón porque honestamente hace falta. Hay una crisis, como dice este documento que vamos a hablar del padre Roger Landry, convirtiéndose en un verdadero hombre de Dios. Vamos a hablar de estos temas que se han tocado un poco anteriormente en otros programas, pero siempre vamos a abundar y también repetir porque es importante inculcar que las cosas a los varones que tanto nos hace falta atender. Bueno, y aquí en este documento, compadre... Sí, fíjate, una cosa que ¿verdad? Que mientras yo estaba leyendo este documento, muy impresionante, es interesante ver que hoy día, una cosa que resaltaba el documento es que los hombres sufrimos de una crisis de identidad. Entonces, cuando vemos en los medios y en el social media y todo esto, vemos las diferentes identidades que tratan de atribuir a la masculinidad, ¿no? Y entonces hoy día, pues yo creo que el joven está bien confundido, ¿no? Porque a veces ve el hombre como el héroe, ¿no? Yeah. Y como a lo mejor alguien fortachudo. Pero también a veces al hombre se le presenta como un total idiota, como alguien que no vale para nada. Yeah. Entonces vemos esta gama, ¿no? O un hombre afeminado también. Yeah. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Para un joven que está en desarrollo ver este sinnúmero de cualidades, quote unquote, de un hombre, yeah. Cuando en realidad pues es una falsedad lo que se nos está presentando hoy día. Y lamentablemente el joven de hoy día que se está criando, pues está viendo esta crisis, ¿no? Y sufre de esa identidad. Entonces a lo mejor antes, con la simple aseveración de decir, pórtate como un hombre, pues eso significaba algo antes, pero hoy día, sí. Pórtate como un hombre, pues, entonces tú ves hoy día ¿A dónde quiero? Exacto, ¿qué hombre? ¿A qué hombre imito? ¿Tú me entiendes? Yeah. Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Que hay que hacer, ¿no? Y otra cosa, lamentablemente dentro de la iglesia también lo vemos que cuando tradicionalmente habían ciertos roles que el hombre era quien que los ejercía, yep. Hemos visto como esos roles hoy día, y no hay nada malo, ¿verdad? Agradecemos que las mujeres estén tomando la batuta en ciertos roles, pero entonces, ¿qué está pasando con el hombre, no? Está quedando rezagado. ¿Dónde estamos, verdad? ¿Dónde estamos? Entonces, es bien importante que estos jóvenes que están yendo a la iglesia y ven a los hombres, que los vean también incluidos, yep. ¿verdad? Y involucrados en la fe, porque entonces que el joven no simplemente vea, no, la fe es como que la mujer es la que lo hace, yeah. ¿no? Pero es algo que debería ser tanto el hombre como la mujer. Y entonces estos roles que a lo mejor tradicionalmente el hombre los hacía, pues ya hemos visto como la mujer ha ido tomando el liderazgo con esto. Y entonces yo creo que es un llamado, ¿no? a los hombres que estamos on the sideline, como decir, pues, mira, tenemos que identificar el problema que lo has dicho, crisis de identidad. Nos sentimos confundidos. Yo me acuerdo cuando yo me criaba en el colegio y antes, ¿verdad? A los varones se les compran perfumes o colonias y me acuerdo que compramos, el perfume era CK1 y era unisex. Y a mí en el colegio me identificaban porque yo me bañaba de ese perfume. Pero uno no se daba cuenta y esto era en los 90. Estoy joven todavía. Esto era en los 90 y ahora que yo miro hacia atrás, dice, desde esa época y también antes, estaban tratando ya de confundir al hombre. Sí, como ir borrando esa línea, ¿no? Uh-huh. Como ir blurring those lines, como que sí, es increíble cómo la indoctrinación poco a poco se ha ido infiltrando tanto en la educación como tú bien dices, en los productos que sí. Y después, todo esto, ahora obviamente con la ideología de género hay 20,000 nombres y todas esas cosas que no es, ¿verdad? Géneros que no existen, que, ¿verdad? Es el hombre y la mujer.
Pero me acuerdo que también, pues a mí me gustaba a lo mejor estar acicalado, como dicen en Puerto Rico, estar bien afeitado y lo otro. Y después decían, tú eres metrosexual. Claro, sí. Y yo ni sabía ni qué era eso. Ni sé todavía, ¿verdad? Pero, ok, sí, que tú me llamas metrosexual o lo que sea. Pero uno se va dejando llevar y uno tiene que tener claro de que ser masculino y la masculinidad no es mala. Obviamente, como todo, hay cosas que rayan en el pecado y ahí viene el machismo y en el otro lado para mí el feminismo, que son las dos cosas opuestas. Y yo creo que yo lo veo y yo creo, como dice aquí el documento, tenemos que preguntarnos, como dice aquí, y estábamos hablaste de las actividades que antes hacían los varones, y ahora mayormente las hacen las mujeres. Antes ya no existe casi, a lo mejor existe, no sé si todavía en tu pueblo, en Puerto Rico, allá tus padres, el santo nombre, no sé si lo llegaste a escuchar. Sí, fíjate, no recuerdo. Claro. Los abuelos Disset estuvieron, entonces parece que es en la generación de nuestros abuelos y era de varones. El santo nombre estuvo, mi papá me decía, mira, mi papá estuvo en el santo nombre, yo también participé, y eran solamente varones. De varones, wow. Ahora lo único grupo oficial y sólido que yo escucho, harán otros, pero que es de Caballeros de Colón. Sí, ese es el único que yo veo sí. Así. Y aquí dice en el documento, el padre Roger Landry, dice que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la misión del hombre versus la mujer? ¿Existen modelos de hombres a seguir? ¿Cómo defendernos contra el fenómeno cultural que trata de definir lo que es un hombre? Y como habías dicho, en las películas también nos confunden también, y ahora no ponen el héroe exagerado ahí, a lo mejor se inyecta esteroide el actor, porque honestamente está así, fortachón, y después también, si no, un hombre afeminado. Y estamos hablando de estas vertientes que uno dice, pero entonces, ¿cuál es el rol de Claro, sí, entonces vamos viendo esa ¿sabes? Tanto la masculinidad tóxica como el hombre bien afeminado. Entonces, como que no hay una definición de el hombre íntegro, varonil, ¿no? Respetuoso contra la mujer y todo eso. Esa característica bien rara a la vez se ve. Entonces vemos los dos extremos, pero no vemos el balance, ¿no? Sí, lamentablemente. Y lo que ha sido tradicional, honestamente, un verdadero hombre es el que ¿verdad? El hombre protege, a su familia, a su esposa, a sus hijos, los educa, es el que usualmente tratamos de, ¿verdad? Antes hasta el varón era el único, mis abuelos, a lo mejor tus abuelos pasaban, ¿verdad? Y estamos en otros tiempos, ¿verdad? Que se nos ha visto obligar la mujer y el hombre a trabajar, pero mi abuela no trabajaba, ¿verdad? Sí. Y también era así, bueno, en el lado materno, como tenían un colmado de toda la vida, pues mi abuela ayudaba, pero no era algo como que oficial, ayudaba en las necesidades que habían del negocio, pero sí, en esa parte sí, pero usualmente eso no lo vemos, y yo creo que es bien importante en estos tiempos, y también cuando hacen proyectos, ver ese hombre. A lo mejor ahora mismo yo le promuevo a mi hijo, cuando ven los bomberos, sí, ellos nos protegen, y a ellos les encanta, y a las niñas también les encanta, o el policía, ¿verdad? Vemos al policía, o vemos el soldado, le decimos gracias por tu servicio, proteges la nación, proteges a nosotros, nuestras libertades. Y yo creo que ese es un tipo de verdadero héroe real. Porque Claro, y qué bonito es eso, ¿no? Que por lo menos tú le estás inculcando eso a tus hijos para que vayan viendo, tú sabes, a lo mejor la imagen de lo que debe ser un hombre. Entonces, para ir a lo mejor como que contestando estas preguntas que el autor nos expone, ¿no? Hay que a lo mejor ir un poquito más al principio, ¿no? Al inicio de la creación. Entonces, ¿cómo vemos que Dios, ¿verdad? Va creando el mundo, ¿no? Y crea al hombre y a la mujer a su imagen, ¿verdad? Hombre y varón y mujer los crea, ¿no? Sí. Y entonces, si Él crea al hombre y a la mujer a su imagen, entonces, ¿qué es Dios? ¿Verdad? Entonces,
sabemos, porque la Biblia nos dice que Dios es amor, ¿no? Yep. Entonces... No, acá ahora en estos tiempos amor es amor. Pero claro. Es equivocado. Dios es amor. Exacto, Dios es amor. Entonces esa es la verdadera pregunta que nos debemos hacer. Entonces, ok, tenemos una experiencia de amor, ¿verdad? El amor como tradicionalmente lo sabemos, lo conocemos, ¿verdad? La experiencia humana que vivimos del amor es que hay uno que ama, uno que es amado, y entonces ese vínculo entre los dos que los une es el amor, ¿no? Entonces, si somos reflejo de Dios, ¿verdad? Y Dios es amor, entonces esa experiencia del amor humano también debe verse en lo divino, ¿no? Porque somos reflejos de esa experiencia, ¿no? Y entonces esa experiencia de amor la vemos reflejada definitivamente, o sea, nosotros somos reflejos, perdón, de esa experiencia divina en la Trinidad. Yep. Entonces vemos como el eterno amante es Dios Padre, el eterno amado es Dios Hijo, y entonces el amor entre ellos dos es Dios Espíritu Santo. Entonces, qué bonito cuando nosotros vamos viendo esa teología, ¿no? Decir, si nosotros somos reflejos de Dios, ¿verdad? Y Dios es amor, esa Trinidad se ve reflejada, ¿verdad? Esa experiencia de amor se ve reflejada en el matrimonio, ¿no? Así mismo. Entonces, vamos viendo que Dios, ¿verdad?, crea una amorosa comunión. Yeah. No solo un Él, sino un ellos, cuando crea a Adán y a Eva, ¿no? Entonces, los crea hombre y mujer, y esos se unen en amor. Y la idea es que formen una sola carne cuando se unen en amor. Y ese amor, los hijos son frutos de ese amor. Y es bien bonito como ver cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, comienzan este matrimonio, esta familia, crean ese vínculo de amor, de amor íntimo entre ellos dos, y la expresión máxima de ese amor, pues son los hijos. Sí. Y claro, algunas personas dirán, pero aquellos que no pueden tener hijos y esto y lo otro. Pero es la excepción, eso es la excepción. Claro, exacto. Entonces, ahí es que vamos viendo, el matrimonio está ordenado con el fin de tener hijos. Yep. Que hayan situaciones donde hayan parejas que lamentablemente no puedan tener, pues sí, lamentablemente no se da, ¿verdad? Pero entonces a lo mejor estas parejas pudieran considerar la opción de adoptar, ¿no? De adoptar. Para que entonces a lo mejor ese vínculo, ¿no?, se vea reflejado. Y yo lo he visto aquí en Virginia, hay una universidad que se llama Christendom. Fue fundada por un matrimonio que no podía tener hijos. Mira por ahí. Ellos se dedicaron a la educación. De hecho, son los fundadores también de Seton, una escuela Seton que hay aquí. Pero también el compadre aquí y yo hacemos escuela en casa con nuestros hijos. Y el currículo se llama Seton y ellos son los fundadores de Seton. Todavía la señora está mayor, está viva, el señor ya murió. Pero es el fruto. Ellos dijeron, bueno, ya que no podemos tener hijos, pues ¿a qué nos dedicamos? Se dedicaron a la educación de niños católica y han hecho un trabajo excepcional. Para mí son futuros santos que estarán en su causa una vez ella muera, yo creo, porque qué hermoso, qué hermoso. Sí, honestamente que sí. Y eso es lo que, como lo que estabas diciendo, ¿verdad? Es la Trinidad, la familia es un reflejo de la Trinidad. Es tan bonito ver y expresar eso, y a través de miles de años la familia nuclear siempre ha sido, ¿verdad? Así es que Dios lo creó, que la base de la sociedad. Honestamente, si tú miras bien, en estos tiempos están atacando tanto a la familia y creando esa confusión. Le crean la confusión al hombre, le crean la confusión a la mujer, que la mujer tiene que liderar. Bueno, la mujer sí lidera. Bastante bien que mi esposa lidere en la casa, honestamente. Y muy bien que lo hace. Honestamente que sí, que tenemos que seguir estas enseñanzas que nos trae el padre aquí, Roger Landry, que la Iglesia Católica nos enseña. Sí, entonces dentro del matrimonio estamos llamados a la comunión, ¿no? Entonces, ahorita al principio veíamos la misión del hombre versus la misión de la mujer, ¿no? Y es bien importante ver que en esta comunión que Dios nos invita a estar en matrimonio, el hombre y la mujer son diferentes y tenemos nuestras diferencias, ¿no? Yeah. Pero la idea es
que uno complemente al otro. Lo que le falta a uno, el otro lo complementa y viceversamente. Entonces, no somos iguales. Jamás y nunca vamos a ser iguales, ¿verdad? Y cada uno tiene sus fuerzas y tiene sus debilidades. Entonces, la idea es que nos complementemos. Yo tengo, por ejemplo, es curioso, ¿verdad? Mi esposa, yo digo que ella tiene un sentido de orientación terrible. Te amo, mi amor. Pero es la verdad, nosotros relajamos a veces sobre eso, ¿no? Y al contrario, pues yo siento que yo tengo un sentido de orientación un poquito mejor, ¿no? Y en ocasiones cuando salimos a sitios, pues ella dice, es para acá, y yo le digo, no, mi amor, en realidad es para acá. Okay. Entonces, pues ahí nos vamos encaminando. Pero ¿se complementan? Sí, nos complementamos. Entonces, pero en contraste, por ejemplo, en ocasiones, pues yo no puedo recordar dónde puse las cosas. Pero mi esposa es muy buena buscando las cosas. Ella dice, sí, eso está en tal gaveta, al lado de aquello, tú sabes. Y te lo puede describir al mínimo detalle y allí está. Si no, rogamos a San Antonio. Y te digo, ella es muy buena para eso. Wow. Sabe dónde pone las cosas, sabe dónde las guarda. Al contrario, yo no sé dónde las pongo, ¿verdad? Entonces vemos esa relación bonita, ¿no? De que yo carezco de unas cosas, ella carece de otras, pero entonces entre los dos nos complementamos. Y esa es la idea. Yeah. Esa es la idea de llamados a esta comunión, ¿no? Entonces, desde un principio vamos viendo la vocación de Adán y Eva, ¿no? Entonces, Adán y Eva, la idea, desde un principio cuando Adán fue creado, ¿no? Adán estuvo solo, ¿no? Y ese tiempo que él estuvo solo, sin una compañera, creó en él esa necesidad, ¿no? De buscar algo, ¿no? De llenar ese vacío, como quien dice. Pero entonces se dio cuenta que en la creación no había nada que lo complementara. Y entonces ahí Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces crea a Eva del costado de Adán, que ¿verdad? Es bien bonita la teología, ¿no? No la creo de los pies para que él la pisoteara, no la creo de la cabeza para que ella dominara sobre él, sino del costado, ¿no? Qué bueno que traes ese punto, sí. Sí, entonces es bien bonito, ¿no? Que es para que estén, ¿no? Iguales, ¿no? Uno al lado del otro. Entonces, tanto Adán como Eva, la vocación de ambos era que aprendieran a amar a otros. Tanto él como ella aprendieran a amar a otras personas. Y entonces ayudar a amarse a sí mismo y a la misma vez abrirse a recibir el amor de Dios. Y esta es la vocación del matrimonio, ¿verdad? Aprender a vivir con tu pareja y entonces ella te ayuda a edificarte y a la misma vez la idea es que ambos, ¿verdad? Nos encaminemos hacia el cielo. Entonces, eso es lo bonito del matrimonio y lo que estamos llamados a hacer. Entonces, vamos viendo cuál es el verdadero amor. Entonces, Jesús nos dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así mismo. Y entonces, este amor que se da, ¿verdad? Es la voluntad de elegir entregarse. Es sacrificar sus intereses, deseos y vida. Y yo creo que eso, por lo menos, ¿verdad? En la vida matrimonial, se ve bien marcado cuando uno tiene los hijos. Porque entonces ya ahí, ¿verdad? A lo mejor el tiempo que uno tenía para hacer las cosas de uno, se ve ese sacrificio, ¿no? Porque entonces ya el tiempo no es de uno nada más. Entonces uno tiene que tener en consideración sus hijos, su esposa, y especialmente, ¿sabes? Cuando hay una enfermedad, a lo mejor en la esposa, y entonces uno tiene que ayudar un poquito más en la casa, y ahí vamos viendo, ¿sabes? Como uno tiene que ir sacrificándose uno mismo, ¿verdad? Sus intereses, sus deseos, por el bienestar del otro. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Esa entrega que uno se va dando mutuamente en el matrimonio y acompañando a sus hijos, a su esposa, y ese es el verdadero significado, ¿verdad? De lo que debe ser un matrimonio, de lo que debe ser un hombre íntegro, ¿no? Que vayamos dándonos unos a otros. Entonces, ámense los unos a otros como yo los he amado, ¿verdad? Es lo que Jesús nos invita a hacer, ¿no? Y la voluntad de morir para sí mismo, para que el otro pueda vivir plenamente.
eso es lo que nos invitan. Y ahí es la clave, ¿no? Entonces es ir viendo esas cosas que la sociedad a lo mejor nos presenta hoy día y ir contrastándolas con las enseñanzas de Jesús y decir, espérate, aquí hay algo que la sociedad nos presenta que no va acorde con la teología, ¿no? Y entonces ir descantando esas cosas y ir filtrando y entonces tratar de educar a nuestros hijos para que vayan viendo las mentiras que nos va presentando el mundo y decir, no, mis amores, esto no es así. Y entonces ir educando a nuestros hijos y encaminarnos. Entonces, si seguimos un poquito más en el documento, entonces los hombres y las mujeres aman de maneras diferentes. Entonces, el hombre recibe amor dando amor, ¿verdad? Y entonces la mujer da amor recibiendo amor. Y eso se ve bien claro en el nivel fisiológico de cómo el hombre y la mujer, en el acto, ¿verdad?, de hacer el amor, se ve hasta en el nivel fisiológico, ¿no? Que entonces el hombre da el amor y la mujer recibe ese amor, ¿no? Entonces es bien bonito cuando uno va estudiando ¿verdad?, la teología del cuerpo y todos estos documentos que enseñan, que entonces uno va como abriendo su horizonte y dice, caramba, qué bonita es la teología de la iglesia, ¿no? Porque entonces hay como ese desorden, y yo creo que ahorita vamos a llegar a eso, de la sexualidad, ¿no? Que lamentablemente la sociedad hoy día nos presenta una sexualidad desordenada. Sí, definitivo. Y entonces es ir como educándonos en lo que la iglesia nos enseña, en lo que las escrituras nos van enseñando, para entonces tener una vida ordenada y una sexualidad ordenada también. Que entonces eso te ayuda a ti, como persona, ¿verdad?, a amar a tu mujer y también en respeto, ¿no? Porque lamentablemente hoy día se objetiviza mucho a la mujer. Oh, sí, ¿no? Lo podemos ver lamentablemente como crecíamos nosotros, ¿verdad? Yo crecí en Puerto Rico, crecimos en Puerto Rico y siempre lo digo, ¿verdad? Es donde nació, y no lo digo con orgullo, el reggaetón. Y yo estaba perdido en eso también, porque yo estaba, sí, vamos a ir a una fiesta de marquesina, como dicen en Puerto Rico, un party de marquesina. Y uno tenía otra mentalidad, cómo veía a la mujer, ¿verdad? Yo no tuve hermanas ni nada de eso, tuve a mi madre, obviamente, pero... Y yo mirando hacia atrás, yo decía, sí, yo tenía ya una mentalidad distorsionada, ¿verdad? De cómo ver la mujer, o los bailes que se hacen, promiscuos que se hacen. Y obviamente hoy estamos, como uno dice, progresivamente ha llegado a lo que hemos llegado ahora, que ya ni se llama reggaetón, o hasta ni música urbana, le llaman trap, que es lo que la misma palabra significa, un trapo, es un trapo de música. Es triste. Sí, triste. No, es triste, de verdad que sí, y uno, por eso nosotros hacemos esta educación en casa, ¿verdad? Y lo promuevo, lo puede hacer cualquier familia, hasta, yo sé que no es fácil, nada es fácil en la vida, es como uno estabas hablando, uno se sacrifica por su familia, todo para su salvación y su bien, y mantenerlos protegidos y más cuando son jóvenes, ¿verdad? Los psicólogos dicen que cuando los niños van creciendo, uno quiere mantener esa pureza lo máximo posible, porque ellos se van a acordar de todo eso en su vida. Y mira, yo me crié en la iglesia, yo me crié rezando el rosario, yo me crié ayudando a los demás, ayudando al vecino, celebrando las fiestas de los santos, de la Navidad. Y eso se graba. Los psicólogos dicen que, y hasta los que están traumados dicen, yo estoy así por mi niñez, ¿verdad? Mi niñez me cambió toda mi vida. Y es verdad, los mismos psicólogos lo dicen. Sí, ¿no? Y esa inocencia de esos niños se puede perder en un instante, lamentablemente. Y entonces es como tú dices, si nosotros podemos crear unos environments, ¿verdad? Ambientes donde uno pueda protegerlos, ¿verdad? Lo más posible. Como tú bien dijiste, el homeschooling es tremendo. Nosotros comenzamos a hacer homeschooling y de verdad que fue con esa idea, ¿no? De tratar de proteger a nuestros hijos lo más posible, pero a la misma vez no es que uno diga, lo voy a mantener en esta burbuja.
es bien importante presentarle a nuestros hijos, ¿verdad? De una forma educada y con mucha sensatez las mentiras que le está presentando el mundo. Entonces, irle educándolos y decirle, mira, mi amor, esto está mal por estas razones, ¿no? Y de una forma educada ellos se vayan edificando para que cuando se vean enfrentados a ciertas situaciones morales, ellos tengan las herramientas para decir, no, esto está bien o esto está mal. Y entonces puedan tomar esa decisión. Entonces es bien importante ver y presentarle a nuestros hijos ejemplos reales, ¿verdad? De a lo mejor de hombres que vivieron en el pasado, que sí fueron hombres y caballeros de usted y tenga. Entonces eso nos lleva al próximo punto, que sería San José como icono auténtico de la masculinidad. Que eso es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que San José es el modelo ideal, ¿no? De cada hombre a seguir. Entonces yo creo que a veces a San José bendito no se le da tanto crédito, ¿no? Los últimos 200 años ya, como dice la consagración a Jesús a través de San José, es que tú lo has hecho y yo lo he hecho, y habla sobre, ¿verdad?, la historia de San José, que en los últimos 200 años como que la iglesia le ha dado su mérito, ¿verdad? Claro. Sí, que a lo mejor al principio pues no estaba un poquito más oculta, pero entonces si nos ponemos a pensar, o sea, San José fue el que enseñó a Jesús básicamente a ser hombre, ¿no? En su naturaleza humana, ¿no? Esto lo educó a ser un caballero y lo disciplinó, entonces le fue enseñando, ¿verdad?, la carpintería, entonces cómo ganarse su sustento. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir tomando, ¿verdad?, de esto, y ver cómo San José, a pesar de que Jesús pues es Dios, él fue el que le enseñó esa, en su naturaleza humana, fue enseñándole cómo un hombre debería comportarse, ¿verdad? Y entonces la vida de San José puede ser resumida por 4 títulos que vamos a cubrir a continuación. Entonces, la paternidad, el amor casto, la obediencia y la acción. Entonces, si vemos la paternidad, vemos cómo San José fue protector y proveedor. Entonces, estos dos puntos de protector y proveedor lo vemos claramente definido cuando San José defiende la reputación de María, cuando, ¿verdad?, él se entera que María está encinta. Entonces, inicialmente él quería, como quien dice, divorciarse de ella en secreto, ¿no? Para que no quede en vergüenza. No quedar en vergüenza. Entonces, vemos cómo él quería proteger, ¿verdad?, la dignidad de María. Entonces, ahí es cuando el ángel, a través de un sueño, le revela, no, este niño fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces ahí él, ¿verdad?, decide quedarse con María. Entonces, la segunda ejemplo que vemos de cómo San José protege a la Sagrada María, una vez ya... y a Jesús pues está dentro del vientre ya. Claro. Entonces, en la huida a Egipto, ¿no? Esa es la segunda vez que vemos cómo, otro ejemplo de cómo San José protegió, ¿verdad?, a esa Sagrada Familia. Y vamos viendo cómo un hombre, ¿verdad?, debe proteger a... Y fue obediente, ¿verdad? Le dieron la orden. Claro, sí. Y entonces eso es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, como ejemplos, ¿verdad?, cómo San José fue obediente. Entonces, dentro de la paternidad vemos cómo San José proveyó, ¿verdad?, tanto material como espiritualmente para la Sagrada Familia. Material en su oficio, ¿no?, de carpintero. Cómo él iba proveyendo esas necesidades materiales. Así le decían a Jesús, el hijo del carpintero. Correcto. Entonces, ahí vemos la reputación de San José, ¿no? ¿Verdad? Porque a lo mejor lo conocían, como quien dice, de nombre, ¿no? El carpintero. Y como en los pueblos pequeños de nosotros dicen el doctor. El hijo del doctor. Ajá, porque ya habían pocos doctores antes, ya hay muchos, gracias a Dios, pero siempre había como ese doctor. Claro. Y ahora pues el carpintero de Nazaret. Exacto. Entonces, no tan solo él fue proveedor materialmente, pero también fue proveedor en la vida espiritual. Y eso lo vemos reflejado cuando Jesús es presentado en el templo.
O sea, él cumplió con la ley, ¿verdad? De llevar a tanto a María como a Jesús a ser presentados en el templo. Y entonces ahí vemos cómo él va nutriendo en la vida espiritual a Jesús. Yeah. Que es bien importante el ejemplo de un padre que esté ahí viviendo la fe. Yeah. Ahora yo no recuerdo los datos así exactos, pero es bien interesante ver cuando es un papá el que practica la fe, creo que el 80% de los hijos se mantienen en la fe. Sí, eso está estudiado, sí. Y es bien interesante ver cómo nosotros proveerle a nuestros hijos no tan solo ¿verdad? Lo material, pero a la misma vez lo espiritual. No, y cuando la mujer liderada por el varón lamentablemente no lidera, y es la mujer en la fe, baja de un 80 y pico % a como un 30, 29, wow. 20%, baja precipitadamente, ¿verdad? Que la posibilidad de que sus hijos se mantengan en la fe, sean hombres de bien, seres de bien, baja precipitadamente, ¿verdad? Que es importante, y lo podemos ver en las estadísticas también, ¿verdad? En nuestras comunidades, en la comunidad morena, cómo pasa que no hay padre y ellos se están matando entre ellos. Correcto. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Y lo vemos, la importancia. Y también en cualquier aspecto de la comunidad donde el papá no lidere, va a haber muchos problemas. Correcto. Entonces, un dato curioso que me pareció bien interesante fue cuando yo estaba escuchando la entrevista que tú le hacías a Pepe y a Pascual, cómo ellos compartían, ¿verdad?, de su experiencia, cómo sus hijos se acordaban de esos momentos en que veían a su papá orando o leyendo la Biblia. Entonces, esas cositas se van quedando, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la importancia de ir nutriendo a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Se van a acordar para siempre, ¿verdad? Sí. Y mi esposa, pues, es de padres divorciados, pero ella siempre se acuerda que iba temprano a la misa, se rezaba antes de la misa y después entraba a la misa y obviamente rezaban. Después terminaba la misa, rezaba un poco más. Y el respeto que al sacerdote y todo esto que ella se acuerda también como ella la dejaba en casa de sus abuelos después de la escuela algunas veces o por la mañana en el verano, y ella veía cómo sus abuelos estaban rezando, uno arrodillado, el otro no porque tenía problemas de cadera, la abuela de Isette, y de espalda, y estaban ahí rezando el rosario. Ella dice, yo me acuerdo eso para toda mi vida, ¿verdad? Qué hermoso eso, sí. No, sí. Es un ejemplo hermoso. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma que uno puede nutrir a nuestros hijos, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, continuando con las cualidades de San José, lo próximo vemos que es un amor casto, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, por el dogma de la virginidad perpetua de María, que San José se mantuvo casto, ¿verdad? Y no hubo relaciones entre ellos. Y entonces es bien importante que en ocasiones uno como hombre, ¿verdad?, tanto en el matrimonio, hay situaciones en las que uno a lo mejor se tiene que controlar, ¿no? ¿Verdad? Y entonces esa castidad ayuda a proteger, ¿verdad?, a proteger a la mujer y uno se convierte en protector y no en depredador de la mujer, porque eso es bien importante. Entonces, es saber controlar esas pasiones, ¿no? Y tener... Sí, no somos animales, los animales no controlan las pasiones, nosotros razonamos y el intelecto, pero le pedimos a Dios que nos ayude a ser castos. Correcto. Entonces, ir controlando esas pasiones, ¿verdad?, como tú decías, esos impulsos a lo mejor, para entonces uno ir convirtiéndose en un hombre íntegro, ¿verdad? Entonces, otra cosa que podemos observar, que tú ahorita lo mencionaste, es la obediencia que San José tuvo a Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de un ángel, a través de los sueños, es que vamos viendo cómo San José toma a María como esposa, luego hace la huida a Egipto, ¿verdad?, a través del sueño, que el ángel se le presenta, y entonces una vez todo estaba seguro para ellos regresar, entonces San José a través de un sueño es que descubre que ya es tiempo, ¿verdad?, para que ellos regresen a Nazaret. Y entonces la última cualidad que vamos a ver es la acción.
Entonces la acción que San José toma es curioso, ¿verdad? Que las escrituras no hay nada, ¿verdad?, documentado de palabra que él haya dicho, ¿verdad? Es bien curioso, ¿no? Pero sí vemos las acciones, ¿no? Las acciones son bien importantes. Entonces, y como dicen, las acciones hablan por sí solas. Correcto. Entonces, a veces, uno como hombre tiene que tomar esas acciones y decir, en vez de estar hablando mucho, pues mira, pon tus acciones donde tu palabra está, ¿verdad? Para que entonces uno diga, pues mira, sí, este es un hombre de acción y no tan solo de palabra. Entonces vamos viendo cómo San José tenía esa paternidad, ¿verdad? De protector, proveedor, un amor casto, una obediencia y un hombre de acción, ¿verdad? Y esos son los ejemplos que uno tiene que emular y entonces presentarle a nuestros hijos. Y ser devoto es bien importante y invito a las personas que hagan la consagración a Jesús a través de San José, que es bien, no, es verdad que les va a enriquecer mucho en la fe. Entonces, pues ahora vamos a ver, vamos a ir transicionando, ¿verdad?, a ver unas virtudes de un buen soldado. Entonces, en ocasiones, ¿verdad?, un buen soldado tiene ciertas cualidades y vamos a cubrir como unas 10. Y entonces vamos a ver cómo el mismo Cristo ¿verdad?, reflejó esas mismas cualidades a través de sus actos y sus palabras, ¿no? Entonces, un buen soldado está dispuesto a entregar su vida para proteger a otro. Entonces, eso lo vemos bien claro, ¿verdad?, cuando los soldados, ¿verdad?, los militares, ¿verdad?, van a la guerra y entonces están dispuestos a morir por una causa, ¿verdad? Entrenan y todo eso, y están dispuestos ¿verdad?, a dar su vida por el bienestar de los que están acá, ¿no?, en esta nación. Entonces, eso lo vemos bien claro como el buen pastor, ¿verdad?, cumplió esa promesa dando su vida por sus ovejas. Entonces, vamos viendo cómo Jesús va ¿verdad?, llenando estas cualidades de un buen soldado, ¿no? Dio la vida por su iglesia y nosotros tenemos que dar la vida por nuestra mujer. Por nuestra esposa y nuestra iglesia doméstica, ¿verdad? Así mismo. Entonces, otro punto que vamos viendo de un buen soldado es que cumplir su tarea y dejar que sus actos hablen por sí mismos. Entonces, ya lo vimos, ¿verdad?, reflejado en San José. Entonces, un buen soldado ¿verdad?, hace sus acciones, sus tareas y deja que su trabajo, ¿verdad?, hable por sí mismo. Y eso es bien importante, ¿no? Porque a veces nos damos con personas que a lo mejor hablan mucho y quieran y se jacten de que son los más grandes, pero a la hora de hacer el delivery, hacer la acción, pues no se quedan cortos. Pero sí vemos que Jesús cumple con eso. Entonces, él en sus discursos, ¿verdad?, apoyaba cada uno de sus discursos con un milagro, ¿no? Y yo creo que el milagro más grande que grita a voces fue el de la cruz y el del sepulcro vacío, ¿no? Cuando vemos que Él vence la muerte, entonces sus acciones, ¿verdad?, gritan más allá de las propias palabras y es impresionante. Sí. Cambió la historia del mundo. Sí, impresionante. Entonces, el próximo punto, cumple con su deber aunque nadie se lo agradezca. Y esto es bien importante, ¿no? Bendito, porque ¿sabe? Jesucristo fue ese grano de trigo que cayó en el suelo y murió, ¿verdad? Pero ese grano de trigo, él sabía que ese grano de trigo iba a caer entre piedras, entre zarzas, o sea, iba a caer en lugares que a lo mejor no iba a ser fruto, pero sí cayó en terreno bueno. Sería fértil. Exacto. Entonces, a pesar de que él sabía que sus esfuerzos a lo mejor iban a caer en lugares que no iban a dar fruto, pero como quiera él lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería cumplir con su deber, aunque no se lo agradecieran, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que él hizo por nosotros. Entonces vamos viendo, otra cualidad es que un hombre de honor, leal a los demás y a sus principios, ¿verdad? Eso es una cualidad de un soldado. Cuando somos, ¿verdad?, los soldados, cuando son parte de una unidad o un grupo,
¿Tú fuiste soldado? Yo fui soldado, gracias, sí, gracias a por Dios. tu servicio. Gracias. No, y eso es una cualidad bien bonita, ¿no? El ver cómo la camaradería entre soldados, ¿no? Y ese honor de ayudarse unos a otros, ¿no? Y ese principio. Entonces, es bien bonito ver esa lealtad que cada soldado, cada individuo le tiene a la unidad, ¿no? Y la idea es que somos tan fuertes como el más débil, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo Jesús, ¿verdad?, fue leal a sus discípulos, aunque fue abandonado. Y en ningún momento, ¿verdad?, él se mantuvo firme y leal a ellos, a pesar de que ellos le dieron lo dejaron solo. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Pero gracias a Dios después muchos de ellos se arrepintieron. La mayoría murieron mártires. Correcto. Entonces, pues vamos viendo esa lealtad que después ellos le devuelven a Jesús. Y entonces eso es lo importante de esas cualidades de hombre que nosotros tenemos que reflejar. Entonces sus raíces son la disciplina y la fuerza. Entonces ser disciplinado es hacer las cosas como se debe y cuando se debe, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ir dando fuerza porque podemos sobrellevar aquellas cositas que a lo mejor no sean... Bueno, discípulo viene de disciplina, ¿verdad? Correcto, eso es muy, muy cierto. Entonces, Jesús nunca usó su poder para beneficio propio. A pesar de que él, ¿verdad?, podía hacer milagros, nunca lo usó para beneficio propio. Siempre vemos que él usaba su poder para beneficiar a los demás. Y eso lo vimos en las tentaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, bien, puede ser tierno y compasivo, pero nunca hablando. Un soldado puede ser tierno y compasivo con a lo mejor alguien que necesite ayuda, pero entonces no podemos ser blandos en el sentido de dejarnos pisotear, ¿verdad? Sí. Y entonces eso lo vemos como Jesús estaba lleno de compasión, pero era capaz también de, ¿verdad?, vaciar el templo cuando lo estaban usando como no debían. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Jesús siempre fue tierno y compasivo, pero a la misma vez firme, ¿no? Y eso es bien importante, que nosotros con nuestros hijos y con nuestra esposa pues seamos tiernos y compasivos, pero a la misma vez cuando hay que ser firmes, ¿verdad? Por el bienestar de nuestros hijos y nuestra esposa, pues tenemos que ser firmes, ¿no? Sí. Entonces, se ve como parte de una unidad, un grupo de hermanos mayor que a sí mismo. Entonces, eso es bien importante cuando uno es un soldado. O sea, no es el individuo, sino somos una unidad. Y esa es una de las cualidades cuando uno está en un grupo, ¿verdad?, de la milicia o algo así. Entonces, Jesús vino del cielo a la tierra para formar una familia. Entonces, vamos viendo cómo Jesús, a pesar de que... pudo haberle aparecido como quisiera, y apareció a través de la Sagrada Familia. Correcto. Entonces, de esa Sagrada Familia comienza, ¿verdad?, este grupo más grande que llamamos la Iglesia hoy día. Y Él vino para eso mismo, para crear esa familia, que hoy día somos todos parte de esa familia. Scott Hahn dice que si nosotros lleváramos el matrimonio y nuestra fe bien como familia y matrimonio, cambiamos el mundo en una generación. Oh, definitivo. Así que por eso los invitamos a que sean fieles. Sí. Entonces vamos a terminar en un punto bien similar y yo creo que vamos a como que tie back a este punto bien importante. Porque sí, vamos a hacer luz. Tenemos que ser luz, ¿verdad? No podemos ser tímidos. Entonces, bien, obedecer a su superior sin considerarlo denigrante. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, que a pesar de que Jesús en un momento dado, como quien dice, aparta de mí este cáliz, pero a pesar de él, ¿verdad?, siguió con la voluntad del Padre. Sí, entonces, sí, fue fuerte, pero él dijo, pues, tengo que cumplir la voluntad del Padre. Cumplió con la voluntad del Padre. Entonces, es obedecer, ¿no? Esa obediencia que uno como hombre tiene que tener y seguir ese ejemplo que Cristo nos va presentando. Es valiente, aunque aún y especialmente cuando se requiere heroísmo, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo Jesús, durante su pasión, pues
mantuvo esa valentía, ¿no? Y murió por nosotros y cargó la cruz y no la abandonó, ¿verdad? Y él pudo haberlo hecho bien fácilmente, ¿no? Hacer así ya, tú me entiendes. Pero no lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue valiente y mantuvo esa valentía y heroísmo y nos dio ese ejemplo de sacrificio que nosotros debemos seguir. Entonces, el último punto que vemos de las virtudes de un soldado es ver el sacrificio como una oportunidad para mostrar su carácter y probar su amor. Entonces, Jesús nos dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Así mismo. Entonces, estas cualidades, ¿verdad?, de un soldado se ven reflejadas en Cristo, ¿verdad? Y yo creo que son tremendo ejemplo para que nosotros vayamos formándonos como hombres y vayamos formando a nuestros hijos, para que ellos vayan viendo, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que yo como hombre debo imitar, ¿verdad? Yeah. Y cuáles son las cualidades que yo como jefe de familia debo inculcar en mi iglesia doméstica. Entonces, la formación de los hombres virtuosos y viriles. Otro punto. Es otro punto que vamos a ir viendo. Entonces, es bien importante tomar la responsabilidad, ¿verdad? Y convertirnos en modelos para nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Y entonces es ver a lo mejor, presentarle estos hombres ilustres que vivieron en la historia, ¿no? Y decirle, pues mira, Cristóbal Colón. Claro, G.K. exacto. Chesterton. Exacto. Entonces, ir viendo estos hombres seculares, ¿verdad? Que a lo mejor no eran religiosos, pero ver que hay estos hombres de virtud que fueron ejemplos y que siguen siendo ejemplos, ¿verdad? Que es lamentable cómo la historia en ocasiones trata de, hoy día, ¿verdad? Eliminar. Con esta cultura de la cancelación, ¿no? Yeah. Cómo tratan de ir tergiversando los hechos históricos para ir a lo mejor manchando la imagen de estos hombres que en su momento dado pudiéramos decir que eran tremendos ejemplos, ¿no? Sí. No, y hay defectos y virtudes, como todos tenemos, ¿verdad? El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces y le dijo que no lo iba a hacer, ¿verdad? Y nos pasa, ¿verdad? A pesar de que hasta Martin Luther King, de los derechos civiles, tuvo su falla, ¿verdad? Pero él murió por la causa de los derechos civiles, de los morenos y de todo ser humano. Que sí, no somos perfectos, pero dieron un ejemplo. Claro. Y entonces, otra cosa que además de presentar a nuestros hijos, estos hombres ilustres, también podemos presentarles la vida de los santos y la vida de los mártires, que es bien importante, ¿verdad? Porque entonces ellos vayan viendo estos hombres que dieron el todo por el todo, ¿verdad? Sacrificando, a lo mejor, muchos de los santos sacrificándonos hasta riquezas, ¿no? ¿Verdad? Porque lo dieron todo. Lo dieron todo. Había muchos santos que venían de familias pudientes, ¿no? Y entonces dejaron todo eso atrás para seguir a Cristo y darnos un ejemplo de vida que es tremendo a seguir, ¿no? Entonces es ir presentándole a nuestros hijos esta historia o estos grandes mártires y decirles, pues mira, a lo mejor va a llegar un momento en que nos veamos enfrentados a un martirio. Y entonces es decir, es la mejor manera para ir al cielo, aunque duela, es por un segundo. Sí. Estoy convencido yo de lo que creo, ¿verdad? Porque estos hombres y mujeres, ante la posibilidad de la muerte, no renegaron de su fe. Entonces es estar seguro de lo que estoy creyendo, de lo que creo y de lo que profeso, y entonces estar dispuesto a dar la vida por eso y no renegar de nuestra fe. Entonces, darles ese ejemplo y decirles, mira, esto es una posibilidad, mi amor. O sea, hay que estar preparado para todo. Sí, mis hijos, y yo sé que los tuyos también, nosotros tenemos libros del Santo del Día y ellos leen el Santo. Correcto. Y hasta mi hija yo creo que ya sabe más santo que yo. Y obviamente muchos de esos saben de Maximilian Kolbe o saben de los apóstoles que murieron mártires, saben.
y ellos se van dando cuenta, wow, la vida en Jesús hay que darla, ¿verdad? Hay que dársela a Él, sea como sea, ¿verdad? Los cristeros, José Sánchez de Río, sí, así es que ellos van aprendiendo. Exacto. No, y otro punto que vamos viendo, ¿verdad? Esto también en el día a día es que nuestros hijos se vayan formando de una forma sana y íntegra. Yeah. Entonces, a lo mejor buscar actividades para que ellos se puedan, porque a veces el ocio es la madre del pecado, ¿no? Yeah. Entonces es mantener a nuestros hijos activos en actividades que ocupen de una forma sana, ya sea a través de deporte o juegos de mesa o el escutismo. Yo puedo compartir, ¿verdad?, que mi hijo mayor él pertenece a un grupo que es exclusivo de nuestra parroquia Santa Verónica en Chantilly. Se llaman los Rangers y entonces es parecido, ¿verdad?, a los escuchas de Estados Unidos, pero lamentablemente pues la organización nacional pues hemos visto cómo ha ido se ha ido desviando, y entonces los padres de la comunidad de Santa Verónica en un momento dado, cuando ven la dirección en que va el escutismo nacional, pues dicen, no, nosotros no podemos ser parte de esto porque no podemos salvaguardar el bienestar de nuestros hijos. Entonces vamos a empezar algo nosotros. Y de verdad que ha sido tremenda experiencia. Yo puedo decir que envidia de la buena por mi hijo, ¿verdad? No, yo no viví eso, de hecho. Sí. Y lamentablemente yo cuando era pequeño no era escucha, era un poco, tenía esa ignorancia de los escuchas, ¿verdad? Me envolví con el grupo, pero no, yo veo las cualidades que desarrolla un niño escucha en aquellos tiempos, que no está como ahora. Desarrollan liderazgo, desarrollan sobrevivencia, desarrollan cómo ayudar al otro. Pero mire, tengo una mala noticia, compadre, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo, wow. Yo creo que a lo mejor vamos a tener que hacer otro programa y hay varios puntos más, honestamente, pero hemos cubrido, en verdad, quiero que vayan al internet y busquen, convirtiéndose en un verdadero hombre de Dios por Padre Roger Landry. Lo vamos a poner en las notas del programa en YouTube, pero lo puede buscar ahí en Radio María Spanish, porque o lo busca por internet y lo encuentra y lo lee y lo termina de leer, porque ya yo creo que otros puntos los hemos discutido un poco, pero con todo y eso estos son asignaciones que les dejamos, porque es lo que queremos para ustedes, que es la salvación suya y de su familia, y que seamos santos varones. Así que hasta la próxima semana, si Dios lo permite, en Hombres de Valor. Muchas gracias Kevin, compadre. Gracias. En verdad que, ¿verdad?, admiro a ustedes mucho, y también a Caballeros de Colón y todo lo que estamos haciendo aquí en la diócesis, y la iglesia, por la iglesia y por Cristo. Estamos al servicio de Dios. Así que muchas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, en Hombres de Valor.